Bueno, pues la idea un poco de estas sesiones, que luego haremos una en Torrelavega y otra en Castro, es pues empezar un poco a dar formación a la gente que va a llevar la política en los municipios, sobre todo, pues a la hora de, bueno, comunicación política y de análisis. Bueno, hay poco realmente todavía de análisis, porque bueno, uno de los problemas de Cantabria es que tenemos poca información de datos estadísticos y, bueno, y a nivel municipal hay muy poco realmente. Pero bueno, lo que pretende básicamente es pues, dar unas nociones básicas de comunicación y aportar una serie de herramientas que luego pues, puedan servir en el día a día, ¿no? Y bueno, básicamente está todo realizado a partir o sea, con material de unas formaciones que se dieron en Podemos Estatal hace ya casi 2 años, que esperemos que vuelvan a dar formaciones, porque es algo que yo creo que sobre todo en Podemos pues necesitamos bastante. Y nada, pues voy a ir empezando un poco. Vamos. A ver, el primer tema, un poco para ir entrando en materia, es más un tema electoral, ¿no? Ahora queda mucho para las elecciones, pero bueno, son cosas que es mejor que vayamos teniendo en mente para que no nos pillen de sorpresa cuando lleguen las elecciones, ¿no? Bueno, antes de nada, prácticamente casi toda la teoría de comunicación política viene de Estados Unidos y bueno, casi todos los ejemplos también son de Estados Unidos, que es donde más tienen avanzado. Hay bastantes libros y bibliografía o sea, si alguien quiere profundizar en algún tema, o sea, si me queréis preguntar, pues algo podremos recomendar, vamos. Hay bastantes libros que estudian sobre todo el marketing político y luego ya pues igual cosas más avanzadas y más difíciles que os comentaré, que es más ya para, bueno, no sé, yo soy sociólogo y bueno, la formación que nos dieron estaba destinada a sociólogos, entonces yo ahora lo que voy a hacer es explicar un poco la parte más básica, pero si alguien quiere introducirse en textos ya muy estructuralistas del pensamiento, pues también hay. Bien, bueno, una de las primeras cosas que se estudia es pues, por qué vota la gente, ¿no? Entonces, estas son las 4 principales teorías que hay, entonces yo os las voy un poco a explicar. O sea, no nos podemos guiar por solo, yo qué sé, el voto económico, que suele ser la más fuerte, ¿no? Ni por ninguna otra, ¿no? Son varias teorías que se complementan y luego pues hay varios factores que quedan fuera, ¿no? O sea, también tienes que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta, sino que hay teorías y tal, y bueno, también es cierto que ahora que estamos en un momento de tanto cambio político, también es muy difícil aplicar las teorías, hacer previsiones, etc. Pero bueno, estas son las 4 teorías principales y bueno, el voto económico creo que es la teoría más extendida, ¿no? Que es que la gente vota en base a la percepción que tiene de la situación económica. Esto pues en las encuestas del CIS y demás se ve bastante bien porque suele haber una correlación entre la valoración de la situación política del país y la valoración de la situación económica. Entonces esta teoría básicamente dice que si la economía va bien, la gente va a votar para que siga el gobierno, y si la economía va mal, la gente va a votar para cambiarlo. Es un poco a grandes rasgos lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, hay una frase en inglés que es lo de it is economic stupid, ¿no? Que es que la gente vota por la economía, estúpido, entonces así, no sé si la habéis oído. Ahora está otra vez un poco de moda a raíz de que como ha ganado Trump, pues dicen que la gente ha votado a Trump por un tema de economía. Bueno, el voto ideológico es el que más ha funcionado en España, que vendría a decir que la gente vota por afinidad ideológica con el partido, ¿no? De ahí viene un poco toda la especie de la teoría de la izquierda y de la derecha en España, que ahora está un poco decayendo como marco de análisis político. Y bueno, ahí básicamente lo que diría es que la gente vota el partido con el que tiene más afinidad ideológica.
Y bueno, eso ya en análisis, a mí no me gusta mucho cómo se hace el tema en análisis estadístico, que es a la gente le pregunta pues cómo te posicionas entre la izquierda y la derecha y cómo posiciona al resto de partidos. Y ahí pues, bueno, pues más o menos solía salir, no sé cómo estará ahora, pues que PP está en un 7, o sea, siendo el 10 la derecha total y 0 la izquierda total, el PP saldría en el 7, el PSOE en el 5, la media de la población es el 4,5, Bildu sale en el 2,7, Podemos en el 2,2. Hostia, esto más a la izquierda que Bildu. Sí, bueno, yo casi todos los datos que tenemos son de después de las europeas, ¿eh? Ahora pues todo está cambiando mucho y bueno, se volverá a hacer otras, o sea, un análisis en profundidad de la situación en España y demás. Entonces, claro, esta forma de interpretar el voto, por decirlo así, ya no es tan fuerte en este país, vamos, en España. Se ha fragmentado mucho, en el sentido de que, o sea, es decir, si realmente fuese esto así y nosotros estuviésemos en el 2,2 de la izquierda, más a la izquierda que Bildu, pues seríamos una fuerza totalmente marginal, según esto. Y ahora mismo pues somos una fuerza que está más o menos casi a la misma altura que el PSOE, que es la fuerza que en teoría más se aproxima a la media de percepción ideológica de la gente. Entonces, bueno, lo que os voy diciendo, esta ya, para mí es un poco la que menos importancia debería tener ahora mismo y deberíamos fragmentar un poco en varias líneas diferentes, ¿no? Pues bueno, ya empezamos el tema de ser patriota o no, el tema de defender la educación pública o no, bueno, igual se va fragmentando más en varias cuestiones que ya no sería el voto ideológico, sino bueno, el voto por temas, que es el último que explicaré. Bueno, el siguiente es el voto por la percepción de líderes. Este también es bastante complejo de analizar en España, porque aquí ocurre un elemento bastante perverso, ¿no? Si más o menos sabéis, o sea, seguís un poco cuando sale el CIS y demás, las valoraciones de líderes, pues bueno, casi siempre los líderes mejor valorados, bueno, pues por ejemplo Alberto Garzón siempre ha sido uno de ellos, y claro, luego estas personas presentaban a las generales y conseguían pues, bueno, pues un resultado bastante bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, sobre todo en España, en el tema de la política de bloques, funciona mucho el tema de atacar a tu adversario, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es, cuando una persona puede tener más votos, o sea, se le percibe como alguien que puede tener más votos, se le ataca más. Y al atacarle más, se consigue que la percepción o sea, la valoración sobre esa persona, pues baja, ¿no? Entonces, Rajoy es el político que menos valoración tiene desde hace mucho tiempo y sigue siendo el que más votos tiene, ¿no? Por eso, bueno, es algo que tampoco nos preocupa cuando Pablo Iglesias bajó de valoración, porque pasó exactamente ese proceso, ¿no? Al principio era un tío majo, que, bueno, pues presentaba sus cosas y tal, algo de renovación, pero luego, pues ahora es el diablo, ¿no? Satanás. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces ha bajado de valoración, pero ha bajado de valoración precisamente porque se le ve como una alternativa de poder gobernar. Bueno, y el último es el voto por temas. Este es algo que en Estados Unidos se estudia bastante. Yo creo que en España quizás no ha sido tan importante, pero bueno, luego más adelante veréis por qué más o menos tiene importancia este apartado, ¿no? El voto por temas básicamente dice que tú vas a votar en base a los temas que más te importan. Bueno, en España pues lo que haríamos en principio sería pues, ver cuáles son los temas que más importan a la gente, que serían la economía, la corrupción, el paro, la corrupción y la economía. Bueno, el paro sigue siendo un tema económico, ¿no? Y entonces la gente votaría en base a esos temas principalmente, ¿no? O sea, pensad que nosotros también, o sea, ahora mismo vamos a hablar de la gente un poco como masa, como algo genérico, y que nos fijamos en temas estadísticos.
Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que son importantes, que bueno, volveremos luego un poco más tarde y entraremos más en ello, ¿no? Bueno, en Estados Unidos esto es bastante importante y por eso se estudia un poco, porque claro, en Estados Unidos el sistema electoral es el que gana en un estado de Estados Unidos, se lleva todos los delegados o no sé cuál es el nombre de la figura, pues sería pues todos los diputados de ese estado, por decirlo así. Entonces lo que hacen en las campañas de Estados Unidos es, en los diferentes estados, eligen unos temas diferentes cada candidato para ir a ese estado y hablar de esas cosas, ¿no? Y serían pues, temas que importan a la gente y demás. Bueno, voy a seguir un poco. Este ya es un tema un poco más avanzado de análisis electoral y de partidos. Entonces, esto tiene mucho que ver con cómo empezó Podemos, ¿no? Un tema que se llama la fidelidad de voto. Que la fidelidad de voto es cuando hacen las encuestas del CIS y demás, preguntan a la gente más o menos a quién votó y a quién tiene pensado votar, ¿no? Entonces, la fidelidad de voto lo que mide es cuántas personas que votaron a un partido tienen pensado votar a ese mismo partido. Entonces lo que ocurrió, bueno, y una de las razones por las que se lanzó Podemos, ¿no? O sea, tienes que pensar que antes de que saliese Podemos hubo muchísimo trabajo de análisis realizado. Entonces una de las razones que sobre todo llegó a lanzar Podemos es que la fidelidad del voto del PSOE en ese momento estaba por debajo del 50%. Es decir, que la mitad de la gente que había votado al PSOE en las anteriores elecciones no tenía decidido votar al PSOE en ese momento. Y bueno, ya pues en teoría política eso pues diría bastante mal acerca del PSOE, pues un partido no sé si decir un derrumbe o descalabro, vamos a ver en qué queda, porque ahora estamos en esa situación de tensión a ver hacia dónde va cada uno. Entonces básicamente lo que se vio es que ahí había un espacio político que el PSOE era incapaz de captar como lo captaba antes. Ahora mismo pues seguimos siendo, somos con el PP, la fuerza con mayor fidelidad de voto, o sea, lo fuimos incluso en las del 26J. Lo que pasa es que en el 26J operaron otros factores, que fue la fidelidad de voto de Izquierda Unida, que esa ya no nos benefició tanto. Pero si mirásemos qué porcentaje de gente que votó a Podemos en diciembre votó en junio, ese porcentaje era superior al del PSOE y al de Ciudadanos, solo nos ganaba el PP. El problema que tuvimos en principio fue que parte del voto de Izquierda Unida fue al PSOE y no tanto a Podemos como en principio podíamos esperar, ¿no? Y bueno, eso yo creo que tiene que ver con otras cosas, sobre todo temas de edad, de que la gente muy mayor pues todavía no nos ve como una opción, aunque hemos avanzado bastante en esa línea, también gracias un poco a la confluencia. Pero bueno. Y luego, bueno, un tema que nos explicaron, que bueno, este es un tema un poco más complejo. Hola, Mabel. ¿Eh? Cerrado. Sí, deja cerrado. Perdón. Tranquila. Bueno, estamos hablando un poco de temas de análisis político y electoral, tampoco es muy importante, pero por introducir conceptos para que también los vayáis entendiendo cuando se hagan encuestas o lo que sea, un poco lo que quiere decir. Bueno, el tema de análisis en varios niveles es algo que se hizo en Podemos después de las europeas. ¿Por qué? Porque cuando fueron las europeas, no sé si os acordáis que básicamente la noticia era que Podemos había sacado cinco diputados y que eso era un cambio político sin precedentes, etc., ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a analizar lo que estaba pasando con los esquemas antiguos, ¿no? Tú dices, bueno, Podemos tuvo 1.200.000 votos o algo así, que era menos de lo que había tenido Izquierda Unida, ¿no? Entonces, ¿por qué era tan importante Podemos si tenía menos votos que Izquierda Unida, ¿no?
Eso sería un poco lo que llamaban una especie de nivel distributivo de análisis del resultado. Luego otro que sería un poco a nivel institucional, es decir, ese 1.200.000 nos daba 5 representantes en una cámara de 750. Tampoco era un peso muy grande, ¿no? Y lo que se quería centrar un poco y que nos diésemos cuenta era qué suponía eso a nivel, lo que ellos llamaban dialéctico, ¿no? O sea, un tema ya de cómo influía el hecho de que Podemos hubiese conseguido tantos votos en lo que era la dinámica política en el Estado, ¿no? Porque claro, conseguir lo que se había conseguido con una campaña pagada con la gente con 100.000 euros o así, sin tener estructuras en todos los municipios como tenían todo el resto de partidos y sin tener una trayectoria política de muchísimos años como todos los partidos políticos, pues era algo o sea, por eso realmente impactó tanto, ¿no? Como de la nada se consiguió llegar a esto. Y sobre todo, si pensáis un poco en lo que pasó justo después, ¿no? Que mucha gente decía que había votado Podemos, que no sé qué, conseguimos captar muchísimo voto directo de Izquierda Unida a Podemos, y es un poco en lo que se quería poner el acento, ¿no? En cómo iba a afectar esto a la dinámica política en general, que sería un poco solo de la perspectiva dialéctica, de cómo iba a influir en los otros partidos y cómo iba a influir en la política en general a lo largo dentro de España, ¿no? Y un poco, más o menos lo que nos venía a decir es que precisamente al analizar esto de una manera más cualitativa, por decirlo así, o sea, que en cantidad de votos, era lo que nos permitía, bueno, lo que permitió un poco que luego creciese Podemos y llegase a ser lo que es ahora, vamos, la tercera fuerza política del país, o sea, muy cerca de los votos del PSOE. Y ahora mismo, hola. Hola. No. Un poquito tarde. Pasa. Como todo, no te preocupes. Bueno, Javi de Bezana, supongo, ¿no? Sí. Bueno, yo soy John, el responsable de estrategia y política del CCA, que soy un poco el que va a dar estas charlas. Bueno, hemos estado hablando un poco de cuestiones así un poco genéricas de análisis político más centrado en las elecciones, ¿no? Para entender un poco cosas de por qué surge Podemos, por qué más o menos, cómo explicamos el que haya tenido tanta fuerza, etcétera, ¿no? Y está un poco centrado en el análisis postelectoral de las europeas. Pero bueno, vamos a pasar ya de tema, así que... voy a pasar al siguiente, ¿no? Esto ya es un poco la parte un poco más central, que sería el tema de la comunicación, ¿no? Lo voy a presentar un poco así el tema bélico, ¿no? La comunicación como campo de combate. Y esto es algo ya que, sobre todo en los años 90 y a finales de los 90, es lo que más o menos se ha... Bueno, creo que es algo ya que se ha asumido como tal, ¿no? Que realmente la política se hace comunicando, que lo que importa es la comunicación y que ese es una especie de campo de combate, ¿no? En el que tú intentas posicionar tus temas, intentas poner tus palabras, intentas que esas palabras calen en la sociedad, que la sociedad empiece a verlo de la manera que tú lo ves. Y bueno, yo creo que es algo ya que es eso, o sea, es que está asumido, incluso hay grandes académicos que básicamente ya hablan de la comunicación y el poder como lo mismo, prácticamente. ¿Cuándo empieza a cobrar mucha importancia un poco esta especie de, no voy a decir teoría, sino forma de ver la política? Bueno, pues yo creo que sobre todo es cuando empieza a haber las primeras protestas contra la globalización, que bueno, no sé si sabéis, lo voy a decir un poco de historia.
que fueron en Seattle en el año 99. ¿Qué es lo que pasó más o menos? Lo que pasa más o menos, que es algo que se ha arrastrado un poco hasta nuestros días. Pues, bueno, no sé, esto ya es un poco más opinión personal, ¿no? Bueno, cuando cae el muro de Berlín y se establece una especie de nuevo orden mundial, sobre todo capitalista, lo que se hace, o sea, lo que se hace durante esos 10 años, sobre todo del 89 al 99, es generar una serie de mecanismos de poder, casi todos basados en la comunicación, o sea, televisión, bueno, todos los medios de comunicación, vamos. No me va a quedar solo la televisión, hoy en día ya no es tan importante, sigue siendo muy importante. Entonces, la gente que protesta contra los efectos de la globalización en Estados Unidos, o sea, en los que han ganado, ¿sabes? Ya no os voy a decir los que protestan en Latinoamérica, que son los que han perdido, bueno, los que perdieron sobre todo, indígenas y tal, que les quitaron las tierras, les echaron y demás para hacer plantaciones. Tampoco me quiero ir por ahí, ¿no? Pero bueno, la gente propia de Estados Unidos que protestó contra lo que estaba pasando en el mundo debido a ese nuevo orden mundial, cuando salen a la calle a protestar y bueno, pasan las protestas y tal, la conclusión a la que se llega es que la única manera de ganar el combate, o sea, de ganar políticamente al neoliberalismo es a través de la comunicación al resto de la gente. ¿Por qué? Porque es donde el capitalismo en general tiene todo el poder y es donde tú puedes realmente conseguir debilitar ese poder, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la campaña de Trump, que no es que es lo que se dice, ¿no? No es que Trump sea un antisistema, ¿no? Pero sí que parece como que ha ganado al establishment comunicativo de Estados Unidos. Tampoco sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, contra Podemos han utilizado un montón de técnicas comunicativas, desde ignorarle e intentar que no salga. Ahora creo que estamos un poco en esa fase. Atacarle continuamente. Bueno, el año 2016 ha sido muy característico de ese ataque. Y bueno, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Porque el propio establishment ha generado una serie de vicios alrededor de él que no son capaces de controlar. Bueno, yo aquí una frase que, bueno, no sé si os acordáis, bueno, no sé si os acordaréis. Yo es que me trago muchos vídeos que cosas de Podemos y había sobre todo al principio de Podemos sacaban un vídeo de Pablo Iglesias en clase diciendo que la comunicación política es un dispositivo audiovisual, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Entonces yo creo que os quede un poco esa frase, ¿no? Y que es un dispositivo audiovisual, ¿no? Es un concepto un poco más avanzado, pero lo que viene a decir es que un dispositivo, o sea, bueno, la definición de un poco de dispositivo sería una serie de elementos que van enfocados a conseguir un determinado objetivo. Entonces, al plantear que la comunicación política es un dispositivo audiovisual, lo que tenemos que pensar es que en una comunicación audiovisual es entre el que emite, el que recibe el mensaje, cómo se produce el mensaje, el contexto en el que se realiza, o sea, todos los elementos que engloban el mensaje y cómo se actúa sobre todos ellos, ¿no? Eso sería una especie de dispositivo. Esto es bastante importante, o sea, nosotros no vamos a llegar al nivel de sofisticación de Pablo Iglesias, obviamente, o sea, porque él tiene un equipo entero para gestionar la comunicación, pero tenéis que pensar que ¿con qué ropa sale vestido Pablo Iglesias? O sea, ¿cómo sale peinado? ¿Qué lleva en la cara? ¿Qué piercing se ha quitado? ¿Qué no? ¿Por qué tiene la coleta? ¿Por qué no? O sea, todo eso forma parte de algo que han estudiado y han vertebrado todos esos elementos para dar una imagen, vamos. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Etcétera. Casi todo eso está calculado. Luego, siempre digo lo mismo, ¿eh? En la ejecución hay un margen de error, vamos, porque, o sea, un poco mi experiencia es que lo que os voy a explicar hoy, que es un poco cómo analizar y cómo intentar hacer cosas, es una cosa, ¿sabes? Saberlo es una cosa, explicarlo es otra, ¿no? Que es un poco lo que me toca a mí, pero lo más difícil sobre todo es llevarlo a cabo. O sea, es muy complicado y claro, al final cuando estás compitiendo sobre todo en el terreno enemigo, ¿no? Que
que es la televisión de los otros, los periódicos de los otros, etc., es muy difícil conseguir que las cosas salgan como quieres. Y luego, bueno, esto ya, el tercer punto sobre todo es un tema de cara a las elecciones. Ahora no es tan importante, pero sobre todo de cara a las elecciones lo que hay que pensar es que el 80% más o menos de este país son personas que no están politizadas, que no hacen tanto caso a la política. Bueno, la gente está politizando cada vez más, entonces en ese sentido a nosotros nos viene bien. Desde el 15M sobre todo es algo que está ocurriendo. Pero claro, cuando intentas llegar a gente que no está tan politizada, que realmente pues igual pone el telediario y está haciendo otras cosas, ni siquiera prestando atención y más, tú cuando haces ese tipo de mensaje, o sea, cuando haces un mensaje para esa gente, hay que hacer mensajes simples y repetirlos. Bueno, esto es algo que sobre todo al PP ya se le ha visto muchas veces y se ha analizado cómo ellos reparten un argumentario y van pues 20 personas a los medios de comunicación a decir lo mismo, el mismo mensaje y tal. Muchas veces se les ha pillado porque muchas veces ese mensaje era una mentira, ¿sabes? Lo que pasa es que claro, ya entramos en lo de cuando repites una mentira 1.000.000 de veces, pues se convierte en verdad. Entonces, claro, muchas veces se ha pillado a 20 personas yendo el mismo día a todos los medios de comunicación a dar unos datos y tal, que son mentiras, ¿no? Pero bueno, eso parte de esto, de que tú al final lo que haces es dar mensajes simples que lleguen a la gente y que la gente se quede con frases o con cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo esto en campaña electoral es muy importante, es un coñazo porque tú le tienes que decir a la gente que hace la campaña, tienes que decir esto o estas frases durante todas las intervenciones de la campaña, que es bastante aburrido, sobre todo cuando vayáis a varios actos de la misma campaña, debéis decir lo mismo varias veces. Pero también hay que tener en cuenta, por último, que las campañas electorales son para convencer a los indecisos, no a los que ya están convencidos. Entonces a los que están convencidos pues les tocará un poco sufrir, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis? Que es que tampoco quiero centrar esto todo en mí. Si queréis preguntas o eso, vamos haciendo. Sí, yo quería hacerte dos puntualizaciones, pues si valen para algo. Cuando has hablado de los votos, yo estoy de acuerdo en la línea que has marcado, pero creo que hay un tipo de voto que a nivel municipal no hemos tenido en cuenta, ¿no? Que es el voto subyugado, el voto de interés. Sobre todo sí. En el municipio lo que existe es una red asociativa importante, sí, que vive gracias a subvenciones y demás. Nosotros, hace ya bastantes años cuando estábamos en el ayuntamiento, hicimos un análisis un poco porcentual de lo que podía significar en porcentaje esos votos. Llegamos a la conclusión que en Camargo estaba entre el 25 y el 30% de los votantes, con un ayuntamiento de 35.000 habitantes, es un número importante. Estaban esos votos de alguna manera agarrados por eso, por esa red clientelar que suponían las asociaciones, las subvenciones, etcétera, etcétera. Y debíamos tener un poquitín en cuenta, ¿no? que nosotros, si nuestra idea es llegar un día, que creo que es la idea de todos, de poder tener una representación, tendríamos que empezar a trabajar también un poco hacia esa línea, ¿no? Si en Camargo nos dio un 25 o un 30% en un estudio de casi 6 meses de asociación por la asociación, no creo que ande muy lejos en ningún otro municipio, ¿no? Siempre que haya un número importante de asociaciones. Y sobre esto último, cuando hablas de mensajes simples y repetitivos, yo creo que a ser posible deben de ser enlazados con un siguiente mensaje, ¿no? Los mensajes repetitivos, cuando simplemente es el mensaje, lo que suele ocurrir a veces es que aburres a la gente, de otra vez con lo mismo, ¿no? Porque entonces nosotros hace tiempo llegamos a la conclusión de que enlazar ese mismo mensaje, repetirle varias veces y después enlazarle con el siguiente, de manera que en una sola intervención podrías tener el mismo más otro, o sea,
enlazar uno con otro para poder repetir dos en la misma intervención era una cosa buena, porque además cuando hablas de que las elecciones, cuando llegan las elecciones, tengo la convicción de que las elecciones se ganan durante los 4 años de mandato y es un constante, ¿no? Nosotros ahora mismo en Camargo hemos mandado, creo que han sido ya 18 o 20 notas de prensa. Tenemos una cosa buena, que es que tenemos un medio propio de comunicación como Radio Camargo, que, bueno, pues, aparte de la radio de comunicación, pero ese estar 4 años, no hay que esperar a las elecciones, porque estamos en elecciones durante 4 años, no solamente vigilando el funcionamiento del municipio, sino tenemos que llevar a cabo estas cosas ya desde cuando podamos. Vale, bueno, no, por aclarar. Sí, eso está claro. O sea, yo estoy dando un poco la perspectiva a nivel nacional. O sea, la perspectiva a nivel municipal es muy diferente. Es cierto que el tema de las redes clientelares es muy importante, sobre todo aquí en Cantabria y en los municipios. Bueno, depende del municipio, y yo estoy de acuerdo contigo. Es que seguramente el 25 o el 30% del voto casi esté directo. O sea, nosotros en Castro, por ejemplo, hemos tenido un alcalde que era Rufino, que ha estado 20, bueno, no sé cuántos años, creo que 12 siendo alcalde y 20 en el ayuntamiento, prácticamente por eso, ¿sabes? Por una especie de red que él creó. Es algo muy complicado también contra lo que luchar, y ahí necesitamos tener, sobre todo, no sé decirlo así, que es un poco presuntuoso, inteligencia política de no cargar contra las redes clientelares, pero bueno, si llegamos a gobernar, o desmontarlas o transformarlas, vamos, porque hay muchísimo voto cautivo que tampoco, al parte de ese voto, no vamos a conseguir, o sea, de ninguna manera. Pero bueno, Rufino era un maestro en eso, que Rufino era un maestro en eso, claro. Pero vamos, eso fue una... Pero seguro que en casi todos los municipios de Cantabria hay Ángel Duque, que era pues tan maestro como él, sí. Y además era una normativa casi de todo el partido entrar en las redes, casi todas las asociaciones de Castro, que también las conozco, de Camargo, de Astillero y demás, están gestionadas por gente del partido. Sí, claro, sí, y ahí, bueno, ahí el PSOE nos saca muchísima ventaja, o sea, eso solo tenemos que saberlo, y lo único que tenemos a favor contra el PSOE es lo que es la brecha generacional, es decir, el PSOE no llega a los jóvenes y nosotros sí. Entonces, por ejemplo, en el tema de igualdad, es algo que estamos viendo mucho, que las asociaciones del PSOE son personas de 60 años, mujeres de 60 años, y casi todas las asociaciones de mujeres jóvenes están muchísimo más a favor de Podemos que el PSOE, o sea, incluso en manera de analizar los problemas, comunicar los problemas, situar los problemas. Porque claro, los problemas de las mujeres de 60 años no son los mismos que los problemas de las mujeres de 20 o 30 años, que hoy en día pues, bueno, son muchos. O sea, aparte de los temas laborales, todo el tema que ahora está teniendo más importancia de las agresiones en fiestas y demás, bueno, que se está empezando a visibilizar más, porque seguramente pues siempre ha habido. Y luego eso, bueno, lo único, por terminar de contestar eso, yo voy a dar una perspectiva un poco más nacional. Luego sí, el trabajo de estos 2 años hay que ir haciéndolo día a día, pero lo que sí que quería un poco contestar es que la enseñanza que nos dejó las campañas de las municipales, sobre todo, fue la gran cantidad de gente, bueno, casi todas las campañas, la gran cantidad de gente que está indecisa a la hora de votar. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en Madrid, que tampoco creo que haya tanta volatilidad de voto en los pueblos de Cantabria, pero vamos, lo que pasó en Madrid, que sí que es una capital con 4 millones de personas, que ahora Madrid consiguiese tener la alcaldía 3 meses antes, era algo que ni te podías plantear. Digamos, que estar casi, o sea, que quedarte a un concejal del PP. Y gran parte de eso fue gracias a la campaña. O sea, gracias a conseguir una persona que liderase la Carmena, por decirlo así, que pudiese liderar con mucha fiabilidad esa candidatura,
y hacen una campaña en la que se consiguió polarizar la imagen de Carmena y la de Esperanza Aguirre, y eso fue vital. O sea, y de hecho, por ejemplo, en Cantabria, cuando hicimos la campaña de las autonómicas, o sea, nuestro gran fallo, que no sé decir fallo o que no se podía hacer, era cómo consigues polarizar tú la campaña cuando está en Acediego y Revilla, ¿sabes? O sea, te quedas fuera de la campaña porque la campaña va a ser ellos dos. Entonces ahí te quedas fuera y bueno, pues tienes un voto, pues tuvimos el voto que tuvimos aquí casi 9%, pero al final es un voto un poco más residual, ¿no? De arrastre de, bueno, pues gente que está mucho más convencida. Claro, si tenemos un candidato bueno, o sea, que pueda confrontar y, o sea, mediáticamente y todo eso con Revilla o con, no sé, en el PP qué pasará, pues ahí pues llegar a mucha gente indecisa, que a esa gente pues la arrastró, en el caso de Cantabria, la arrastró Revilla. A nivel municipal igual es todavía más importante, o sea, a nivel municipal el voto a la persona es algo fundamental, o sea, te puede hacer que dupliques el voto o lo que sea. O sea, si por ejemplo en Madrid, bueno, digo Madrid porque es un poco el ejemplo que más se ha analizado en Podemos, ¿no? Pero vamos, en Cantabria tenemos muchos ejemplos, sobre todo con el PRC, votos que tiene el PRC para las autonómicas y para las municipales, suele haber un desfase de muchísimos votos a favor de Revilla. Seguramente en el PSOE será al revés. Y todo eso pues hay que analizar, ¿no? O sea, ¿por qué hay gente que vota? Bueno, hay que analizar y ver. Lo que pasa es que cada caso va a ser diferente. Depende de cada territorio. Sí. Es que depende mucho de las personas. O sea, yo estoy convencido que es ya un tema casi personal de eso. Ahí, por ejemplo, en Bezana parece que el del PSOE tira bastante, no sé. Sí. Es lo que, y más o menos lo que tengo un poco visto, ¿no? Pero bueno, sí que habrá que analizarlo cuando ya nos vayamos acercando al tema electoral, a ver quiénes pueden tener más protagonismo. Pero sí, yo creo que lo que decías ahora, en este momento, o sea, por supuesto lo de que las campañas son para esto, ¿no? Entonces, en este momento que no estamos en campaña, yo sí que creo que es mucho más importante ir a la gente que está más politizada, que son asociaciones y gente que hace trabajo. Porque ganándote a esa gente es la gente que luego reproduce mensajes. Es decir, ahí lo voy a explicar un poco más tarde, pero la gente que, o sea, un poco en la teoría política lo que te viene a decir es que hay una especie de personas que son las que, no sé decir, los creadores de opinión política. Entonces, si tú convences, o sea, la teoría es que si tú convences a esas personas van a ir hablando con toda su red de relaciones y esas personas con las que se relacionan les ven a ellos como gente de referencia, ¿no? Entonces, bueno, a nivel macro, o sea, esa gente suelen ser los varones de 35 y 50 años, entre 35 y 50, que es un poco hacia donde nosotros mandamos los mensajes a nivel estatal. A nivel municipal es que puede ser cualquiera, o sea, puede ser lo que decís, cualquier presidente de una asociación, alguien de un colegio, un profesor, alguien del equipo de, no sé, remo, balonmano o fútbol del municipio. Ahí hay que intentar identificar. Pero ¿cuál es el mecanismo que ocurre? Que esas personas que gozan un poco de esa posición van hablando, hablan con sus padres, hablan con sus hijos, hablan con sus amigos, y el resto de personas, como no están tan politizadas, por decirlo así, lo que hacen es, bueno, pues si lo dice este, que sabe más que yo, pues le hago caso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos un poco en ese momento, ¿no? Vamos a intentar convencer a la gente que está en esas posiciones. O sea, a nivel macro se hará lo que os he dicho, ir a mensajes a la gente de 35 y 50 años, y a nivel municipal lo que habría que intentar hacer, bajo mi punto de vista, es intentar identificar qué personas son referencia en el municipio y a ver si podemos atraer o lo que sea a alguna de ellas.
Y luego, bueno, ya alguna consideración un poco más general, en lo que os ponía, ¿no? De que la política, o sea, la comunicación es el campo de combate político. Esto es muy amplio, o sea, no tenemos que pensar solo en tengo que convencer a esta persona para que me vote a mí. Igual hay gente a la que no vas a convencer, pero hay gente a la que puedes convencer de cuestiones concretas que van a hacer que su mensaje luego no sea tan favorable a otro partido o tan negativo a ti. Entonces, otra de las cosas que deberíamos intentar más o menos es analizar por qué la gente vota al PP, por qué la gente vota al PRC, por qué la gente vota al PSOE, incluso a nivel municipal, e intentar desactivar esos mecanismos, porque al final la gente, lo que tenemos que pensar es que la gente está influenciada por todos los partidos y vota un poco, o sea, en base a varios razonamientos, al que ve que, o sea, al que decide, ¿no? O sea, puede ser voto económico, bueno, lo que os he explicado, ¿no? Voto económico, por temas, por un tema de red convencional, etc. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es que nosotros influimos en toda la gente, de una manera o de otra, y también otros partidos influyen en la gente. Pues, si conseguimos desactivar influencia de otros partidos en la gente y aumentar la nuestra, pues en teoría vamos a conseguir que nos vote más gente. Eso es algo ya un tema muy complejo, o sea, eso que os decía, esto ya es muy complejo de analizar y de llevar a cabo, ni te cuento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque me voy a enrollar mucho, si no. Vale, ahora voy a hacer mención bastante a las palabras como símbolos, ¿no? En todo este campo de la comunicación, pues nosotros hablamos con palabras, ahora está empezando a tener fuerza también la comunicación visual, sobre todo con las redes sociales y demás, porque se comparten muchas imágenes. Antes casi siempre era vídeo, o sea, de televisión y demás, lo que hacía, y que lo más importante más o menos era por un lado, el contenido del mensaje y la escenografía, ¿no? Eso, bueno, si alguien quiere profundizar el tema, yo por ejemplo una de las cosas que hacía casi todas las elecciones era ver el debate electoral, ¿no? Que siempre era, pues bueno, el PP contra el PSOE. Y solo, o sea, muchas veces, solo al ver cómo se saludaban las dos personas, ya sabías quién iba a ganar el debate, ¿no? O sea, por el lenguaje corporal y un montón de cosas que parece que no, pero tienen muchísima influencia. Y bueno, luego pues prácticamente nunca te equivocabas, ¿no? Bueno, esto sobre todo el debate más famoso igual es el de Kennedy y Nixon, porque fue el que marcó la importancia de los debates. Pero bueno, por ejemplo ¿no? El debate A4 es en el minuto de oro de Pablo Iglesias, un minuto pasado de historia. Y bueno, voy a centrarme, ¿no?, en las palabras. Como casi todo, o sea, como toda la comunicación que hacemos entre la gente, ¿no? O sea, tenemos que pensar que lo que nosotros decimos luego la gente lo repite, y que ese es prácticamente el mayor mecanismo de comunicación que hay, no solo lo que decimos, sino lo que la gente repite, ¿no? Tenéis que pensar que quizá, o sea, uno de los mayores éxitos de Podemos fue conseguir que la palabra casta fuese el centro del debate político durante un mes. Y os voy a decir por qué, ¿no? Porque las palabras, o sea, las tenemos que analizar un poco como símbolos. O sea, la palabra casta, o sea, tenemos que pensar que es una palabra de 5 letras, que no dice nada, que es una C, una A, una S, una T, una A. Entonces, gramaticalmente, morfológicamente, como que no es nada, ¿no? Pero simbólicamente tiene muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque esto es un tema que es un poco difícil de explicar, que es un poco el tema que se llama política postmoderna, que es un poco mi primera frase, ¿no? Que las personas no somos seres racionales. Es decir, que por mucho que hayamos querido creer que somos seres racionales, que pensamos todo racionalmente, tal, no sé qué, que en el fondo no, o sea, que somos capaces de hacer razonamientos de manera racional, que podemos aplicar lo que es el método científico, etcétera, pero que luego nos movemos muchísimo más por emociones que de manera racional, ¿no? Y cuanto menos conoces algo, más todavía. Entonces yo ahora os voy a plantear un juego, ¿no?
que va a ser el siguiente, ¿no? Os voy a hacer 2 preguntas y necesito que respondáis mentalmente lo más rápido posible, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaos un poco y os voy a hacer las 2 preguntas, ¿vale? ¿De qué color es vuestra nevera? ¿Qué beben las vacas? Entonces ahora, ¿cuántos habéis respondido a la segunda? Leche. ¿No? ¿Ha respondido alguien leche a la segunda o no? Sí, yo. Vale. Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? Ocurre esto porque, bueno, la primera pregunta es para sugestionar realmente, ¿no? Entonces, yo os junto la palabra nevera, seguramente la palabra blanco, porque casi todas las neveras son blancas, la palabra vaca y la palabra beber. Entonces, en vuestra mente, cuando se juntan esas 4 palabras, lo primero que pensáis es en leche. O sea, realmente no habéis respondido racionalmente a la pregunta. Habéis respondido de una manera de relacionar símbolos. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos un poco con la palabra casta, ¿no? Lo que consiguió la palabra casta fue juntar un montón de símbolos de rechazo a la situación política con esa palabra. Y casi todos esos símbolos fueron símbolos que se introdujeron en la política a través del 15M. O sea, rechazo a las clases políticas, a las élites financieras y bueno, todos esos capitalismo de amiguetes, estafa, crisis, corrupción, todo eso, ¿no? Entonces, por eso era una palabra que tenía muchísima fuerza. El hecho de conseguir introducir en el debate político, en esa especie de campo de batalla, una palabra, te hace ganar muchísimos combates, o sea, no sé decir combates, ¿no? Pero o sea, muchísimo terreno, mejor dicho, porque lo que obligas, o sea, a lo que se le obligó a la gente, o sea, cuando iba un político a la radio y le preguntaban, ¿tú eres casta o no eres casta? ¿No? Ya, lo explicaré porque este tema también sigue, pero ya es un tema en el que da igual lo que respondas. O sea, ya te están diciendo que eres casta, o sea, ya ha quedado claro que eres casta, todo el mundo te reconoce como casta, entonces la gente que vaya a votar en contra de la casta, o sea, gente que va a decidir su voto en contra de la casta ya va a votar a Podemos, ¿no? Es algo que estás consiguiendo solo con una palabra, ¿eh? O sea, para que veáis un poco la fuerza que tiene. Hay un... Bueno, lo explico después. Ahora, los marcos comunicativos. El marco comunicativo, esto es un poco el ABC de la comunicación. Quizá, bueno, este igual es un libro que conocéis, es el de Lakoff, No pienses en un elefante, es el que primero estudia esto, ¿no? Bueno, primero lo escribe y este libro es bastante famoso. Es un poco, lo de los marcos comunicativos es una especie de evolución de la palabra, o sea, la comunicación no solo son palabras, sino que también puede ser frases o maneras de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo paradigmático, bueno, ya solo en el título, ¿no? Cuando alguien te dice no pienses en un elefante, o sea, es lo que os decía, no es que seamos racionales. Si yo te digo no pienses en un elefante, estás pensando en un elefante. Por ejemplo, este título es muy aplicable a uno de los grandes fallos que cometió Ciudadanos comunicativamente, que fue el tema ese de la broma de Monedero con lo de Mongolia, ¿no? Que hizo, no, parece que sugirió, yo creo que no fue así, que, o Albert Rivera al menos entendió que Monedero sugería que él consumía cocaína, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Albert Rivera convierte eso en un tema central al denunciar y ir a los medios de comunicación, claro, cuando le preguntan a alguien de Podemos, oye, ¿qué opinas de esto? Claro, cuando tú tienes la posibilidad de decir en televisión, no, yo no creo que Albert Rivera consuma cocaína, lo que tú estás planteando es, bueno, aquí lo que se está hablando es de si Albert Rivera consume cocaína y por mucho que yo diga que no, ¿sabes? La gente va a pensar que sí. O puede pensar que sí o que no, o que quede la duda, o que todo esto, ¿no? Entonces, este quizás sea uno de los temas más importantes a la hora de diseñar campañas, mensajes o lo que sea, que es la forma en la que enmarcas, la forma en la que estructuras y la forma en la que comunicas. En el libro lo que viene a decir es que, o
sea, el ejemplo que ponía es que en una de las campañas, George Bush, creo que padre, consiguió posicionar en campaña la frase, o sea, no, consiguió posicionar el adjetivo lastre al tema de los impuestos. Entonces, cuando consigues posicionar eso, es cuando hablas del lastre de los impuestos, nadie puede estar a favor de aumentar un lastre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, consigues posicionar un adjetivo en un tema en el que haces, o sea, que nadie pueda hablar a favor de ese tema, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que nos ponían en Podemos cuando nos explicaron esto fue el de una botella de agua de plástico, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? O sea, él lo planteaba desde la lucha ecologista, ¿no? Se planteaba desde, entonces, cuando a ti te preguntan, te ponen una botella de plástico de agua encima de la mesa y te preguntan, ¿esto qué es? ¿No? Si la gente dice, esto es una botella de agua, o si la gente dice, esto es una botella de plástico, es algo que es vital para el debate político. ¿Por qué? Porque si tú tienes que hablar en contra de las botellas de agua, es algo mucho más difícil que si tienes que hablar en contra de las botellas de plástico. Porque alrededor de una botella de agua puedes decir menos cosas negativas que alrededor de una botella de plástico. Y bueno, es lo mismo, o sea, físicamente es lo mismo, pero el conseguir ya solo que la gente llame las cosas de una manera o de otra. Entonces, el tema de los marcos es muy importante por lo que pongo un poco en la segunda, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, no solo transmitimos palabras, sino que transmitimos una manera de pensar y maneras de interpretar que bajo nuestra acción es una acción interesada en lo político. Entonces, cuando hablamos de las botellas de plástico, estamos queriendo decir una cosa, cuando hablamos de las botellas de agua, queremos decir otra, pero, pues por ejemplo, cuando hablamos de la monarquía, nosotros hablamos del jefe de Estado porque queremos decir una cosa, ¿sabes? Creemos que el jefe de Estado debe estar elegido por españoles. Queremos hablar de democracia y no de monarquía. Entonces, ahí gran parte de esa lucha en el marco comunicativo general, o sea, en el campo comunicativo, es intentar instaurar tus propios marcos. Entonces, si tú consigues que el debate sobre monarquía gire en torno a si la gente debe decidir si la gente debe votar a su jefe de Estado o no, estás mucho más cerca de ganar, porque estás relacionando eso con una serie de símbolos como la democracia, el derecho a decidir, la participación, que si estás hablando de la monarquía, porque la monarquía, bueno, seguramente no nosotros, pero mucha gente en este país lo asocia al orden, a la continuidad, a la tradición, a España, a unos símbolos contra los que es más difícil luchar, ¿no? Entonces, un poco la idea general es esa, ¿no? Que en este campo comunicativo, o sea, lo que importa son los símbolos que hay alrededor de lo que decimos y que intentar, por decirlo así, que algo concreto se relacione con los símbolos que nos interesan políticamente o se dejen de relacionar con símbolos que interesan a otros partidos, pues es quizá sea lo más importante. Y aquí yo creo que el ejemplo y el campo de batalla más fuerte que va a haber, o sea, el símbolo más fuerte sobre el que se va a luchar estos años va a ser España, vamos. O sea, por eso, bueno, supongo que sabéis, que todos sabéis un poco qué mensajes ha ido Podemos, o sea, todo el tema de patria es el que paga impuestos, patria es el que defiende tal, patriota es este, no el que lleva la pulserita. ¿Por qué? Porque en España el símbolo español es algo tan importante, o sea, en otros países es muchísimo más importante. O sea, en Estados Unidos, el símbolo de Estados Unidos como país es lo más importante, desde luego. En España no, o sea, en España el PP ha perdido muchas elecciones centrándose en España como símbolo. De hecho, sigue sin ser capaz de ganar solo con ese símbolo, ¿no? Pero lo que se está intentando en Podemos es que alrededor de la palabra España haya unos símbolos diferentes
a los que había hasta ahora, ¿no? Pues el tema de pagar impuestos, mantener un Estado que esté entre todo el mundo, etc. Y ahora otra cosa que la voy a decir porque quiero que decirla, ¿no? Que también los símbolos tenéis que pensar que para cada persona los símbolos relacionados con cada palabra son diferentes. O sea, para nosotros una mesa, ya solo, o sea, solo algo como una mesa, ¿no? Para cada uno de nosotros va a significar cosas diferentes. O sea, para mí, que igual he estudiado mucho o trabajo tal con el ordenador, pues significa pues, espacio de trabajo, de estudio, etc. Para un camarero va a significar otra cosa diferente, para un carpintero va a significar otra cosa diferente, etc., ¿no? Con símbolos más abstractos como España, sanidad, educación, público, privado, la volatilidad es muchísimo más amplia. Vale, he puesto el último punto, porque este es uno de los fallos que creo que más cometemos, que es responder en los marcos que nos proponen los adversarios. O sea, es decir, muchas veces, bueno, por ejemplo a nivel de Cantabria sobre todo, el PRC hace unas declaraciones, el PSOE hace unas declaraciones, y cuando nos vamos a contestar, lo que hacemos es coger lo que han dicho y decir que eso no es así, ¿no? Entonces estamos cometiendo el error de Albert Rivera de coger todo el marco comunicativo, porque o sea, lo importante de los marcos es un poco lo que venía ahí en medio, ¿no? Que tú lo que estás transmitiendo es una forma de pensar. Entonces necesitamos crear los mensajes bajo formas de pensar nuevas que hagan que la gente intente generar un poco su manera de pensar de otra manera, o sea, de unas maneras que dejen fuera símbolos de los otros y se queden con las nuestras. Y que no es tan importante textualmente lo que se dice, sino este juego estratégico de dejar fuera estas cosas o meter estas otras. ¿Que es complejo? Es muy complejo, sabes que a veces no, pero el responder a los mensajes que nos proponen con las mismas palabras en general suele ser algo negativo. ¿Vale? ¿Queréis preguntar algo de esto que sería un poquito más complejo? Bueno, pues seguimos. La intención es que acabemos para las 12. Vale, el contenido como política. Vale, este es algo que ya ha ido saliendo, ¿no? Y es algo bastante básico. Que el tema que se habla es crucial para el resultado un poco político de la comunicación, ¿no? Y ahí os pongo ese ejemplo. Si hablamos de Venezuela, perdemos, y si hablamos de corrupción, ganamos. ¿Por qué? Porque Venezuela es un símbolo que se ha construido para hacernos daño, se asocia a nosotros de manera negativa, y la corrupción es un símbolo que se ha construido, o sea, no voy a decir que no exista, no, existe y demás, pero a nivel comunicativo es un símbolo que se ha construido alrededor del PP, del PSOE menos, y que hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño sobre todo porque es el segundo problema para los españoles. Entonces, gran parte de la estrategia, sobre todo cuando hay tertulias o demás, es intentar hablar de los temas que te van a favorecer. ¿Cómo se hace un poco esto? Bueno, lo último que pongo, ¿no? Que cuando hagamos una especie de análisis de temas, no podemos quedarnos solo con los que nos interesan, ¿no? Sino con los que nos interesan y los que son importantes o pueden salir, pero no nos benefician, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas que luego te van a preguntar en las radios, en las televisiones. Nosotros yo creo que nos vamos a mover más a nivel de radio, sobre todo a nivel municipal, porque televisión pues no hay en Cantabria. Y a nivel estatal no creo que consigamos posicionar a nadie de Cantabria televisivamente, que es precisamente la gran arma del PRC, ¿no? Que no hay televisión en Cantabria, pero la única persona de Cantabria que sale en televisión nacional es Revilla. Y que luego, paradójicamente, no habla de Cantabria, sino habla de otras cosas. Bueno, entonces ese es esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque
si, o sea, por ejemplo, la respuesta tipo de Podemos con el tema de Venezuela siempre ha sido que la gente que se preocupa de los problemas que ocurren a 10.000 kilómetros de diferencia y no de los españoles, pues es un tema, pues, intentar reatacar, pero también algo que cierre la conversación. O sea, si a nosotros nos preguntan de Venezuela y nos empezamos a enrollar, es malo. Entonces, este, por ejemplo, es un problema que no voy a dar nombres, que está grabado, pero es un problema que, por ejemplo, pues pasa con los parlamentarios, decir, no, esto no lo expliques, o sea, tienes que dar una respuesta para cerrar el tema y hablar de otra cosa. Porque muchas veces creemos, en esa perspectiva un poco racionalista de la política, que si conseguimos convencer a la gente de que tenemos razón, es un tema que vamos a cerrar. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, el último tema que ha habido, que fue el del piso de Ramón Espinar. O sea, por ejemplo, si veíais los programas, usted compró una vivienda de protección oficial. No, yo compré una vivienda destinada para jóvenes. El 15 o el 10 o el 15% era destinado para jóvenes, este tema se gestionaba desde tal, no sé qué, y yo compré una vivienda para jóvenes que no era de protección oficial. Vale. Quitaba la conexión de Ramón Espinar, empezaba la tertulia, es que Ramón Espinar compró una vivienda de protección oficial. Entonces, acaba de explicar que no, pero hay un interés en posicionar ese símbolo para hacer daño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros no estamos, o sea, no vamos a funcionar en un espacio racional, sino que vamos a funcionar en un espacio en el que la gente va a tener un interés contrario al nuestro y va a posicionar unas palabras contrarias, o sea, que nos van a intentar hacer daño. Entonces, si conseguimos cerrar esos temas lo antes posible y de manera tajante, lo mejor es que nos puede pasar es que se deje de hablar de ese tema, por decirlo así. Entonces, esa es una de las estrategias, ¿no? Los temas que nos vayan a hacer daño, cerrarlos. Y los temas que vayan a hacer daño a otros y nos vayan a beneficiar, intentar alargarlos lo más posible, ¿vale? O sea, da igual de lo que sea, ¿sabes? Si alguien da una explicación y le haces una pregunta sobre esa explicación, no sé qué, porque al final la gente lo que se va a quedar es este tío ha tenido que estar media hora explicando tal, y claro, el hecho de que le hagan tantas preguntas quiere decir que hay dudas sobre eso, ¿no? Entonces, esas son un poco las ideas generales que en el fondo acaban quedando a la gente. Entonces, es algo muy triste, ¿no? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, que sobre todo en las televisiones, ¿por qué está Marvenda y por qué está Inda en las televisiones? Pues porque cumplen esa función de yo voy a estar todos los días repitiendo lo de Venezuela, yo voy a estar todos los días repitiendo no sé qué, y encima te voy a insultar, y encima de manera no sé qué. Y sobre todo la labor de Inda es que el resto de gente no puede hablar. Y en la labor de muchos medios de comunicaciones, que los de Podemos sobre todo, no pueden hablar. Ahí están las diferencias entre las entrevistas, por ejemplo, de Ana Pastor a Pablo Iglesias, que era, y te pregunto, y a cara de perro, y te corto y te pregunto. Que da una sensación de muchísima tensión, a otras de, bueno, ven aquí, habla, dime lo que quieras, como quieras y tal, ¿no? Entonces, bueno, la idea general es, el tema del que se habla es quizá una de las cosas también más importantes y sobre todo es algo sobre lo que no vamos a tener control. Y eso es importante y por eso más o menos tenemos que estar preparados para los temas que no vamos a controlar, ¿sabes? Incluso hace poco, esta semana en el Parlamento, se ha vuelto a sacar el tema de Venezuela, ¿sabes? O sea, algo así, ¿no? Pero bueno, cuando no saben qué contestar, pues ya vienen con estas, ¿no? Y que es algo sobre lo que no vamos a controlar, que va a depender del medio de comunicación. Y muchas veces pues tenemos que jugar a hacer grandes esfuerzos, tenemos que hacer grandes esfuerzos para situar temas de conversación que nos interesen. Por ejemplo, un ejemplo de estos esfuerzos fue cuando se hizo lo de la marcha del cambio de Podemos. Os acordaréis, un 31 de enero de 2015 fue, ¿no? Se organizó una marcha para que toda la gente de Podemos fuese, se hizo un escenario y demás.
prácticamente el objetivo de eso a nivel comunicativo era que si juntábamos 300.000 personas como se juntaron en Madrid, la gente iba a tener que hablar de eso a la fuerza, ¿no? Uno de los grandes impedimentos que tienen, sobre todo la sociedad civil y otros movimientos sociales, por decirlo así, incluso partidos políticos como Izquierda Unida, es que no son relevantes políticamente, pero es que esa relevancia política la da por un lado la gente y se ha construido típicamente a través de la televisión como un medio de monopolio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, este es un análisis más personal, ¿no? No es que antes de Podemos no hubiese nada, ni antes del 15M no hubiese nada. Simplemente que los mecanismos de control sobre todas las cosas que iba viendo, ¿no? Eran tan fuertes que no conseguían llegar a la opinión pública. Pero vamos, yo por ejemplo, pues esto ya es mi vida un poco más personal, política, ¿no? Yo desde el año 2000 con el tema de la educación, luego empezó el tema de... Bueno, ha habido un tema de ataque a la educación, entonces lo que ha hecho siempre el poder, por decir así, el establishment, era: voy a aislar este problema, voy a decir que este problema es solo de este colectivo y que yo, alguien que tiene que gestionar todo el país, hago lo mejor para todo el país y que estos están protestando por un tema, un interés personal propio, ¿no? Claro, vemos lo que ha ido pasando con la educación a lo largo de los años. Bueno, ahora aquí en Cantabria, que se va a juzgar a gente por protestar en defensa de la educación pública, y vemos que es un poco ese es el tema, ¿no? O sea, criminalizar a los que protestan. Entonces, todo eso ha ido ocurriendo durante varios años, fue ocurriendo durante varios años antes del 15M, ¿no? Entonces, lo que pasó en el 15M fue precisamente que ocurrió algo que ya no se podía tapar. Es decir, tú no puedes tapar que haya gente de acampada en la Plaza del Sol durante un mes, porque es seguramente el centro, bueno, es el centro del país construido mediáticamente. Bueno, tampoco voy a entrar en la guerra entre Barcelona y Madrid, ¿no? Pero mediáticamente un país en el que Madrid es muchísimo más importante por intereses políticos, el centro de Madrid está ocupado por personas que han ido a acampar ahí porque no les gusta lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, ya eso se convierte en noticia, o sea, tiene una repercusión importantísima, porque precisamente ha saltado una especie de muro informativo y consigue posicionarse como un tema del que hablar, ¿no? Claro, cuando posicionas algo como un tema del que hablar vas a donde el político de turno, bueno, en ese caso era el político de turno, que el turno le tocaba al PSOE y luego le toca el turno al PP, y le preguntas: ¿y esto qué está pasando, no? Porque claro, al final, en esta sociedad un poco tan perversa en la que los representantes políticos construyen la realidad política del país a través del discurso, lo que ha ido pasando es que esa realidad, que ya ha ido machacando a numerosos sectores, pues ya no... Pero lo que pasaba es que cuando machacaron a los estudiantes dijeron: vosotros sois mis enemigos, ya a partir de aquí yo ya no voy a poder confiar en el PP, no voy a poder confiar en el PSOE, porque me han estigmatizado, me han demonizado y me han deshumanizado como integrante de esta sociedad, ¿no? Es algo que, bueno, en otros ambientes, como por ejemplo el País Vasco, es algo que ya pues el PP y el PSOE se han quedado como fuerzas marginales, precisamente por eso, por estigmatizar seguramente a toda la sociedad vasca debido al tema del terrorismo, ¿no? O sea, no solo se estigmatizaba a la izquierda abertzale o a los terroristas, sino a toda la sociedad, y claro, ya eso produce un rechazo mutuo. Entonces,
O sea, mi modo de analizar lo que pasó en el 15M fue que a los que habían ido machacando a lo largo de 10 años, que bueno, si no recuerdo mal, que luego seguro que ha habido muchos más colectivos. Gente de educación, sindicatos por separado, luego pues me acuerdo también que hubo un tema con los controladores aéreos, un tema con sanidad, también habían empezado algo de recortes de educación. A toda esa gente que habían ido machacando, ya era gente que encima era gente, o sea, pensad que los funcionarios y la educación, la sanidad son gente que reproduce en este país día a día, ¿no? Son gente realmente importante el tema del funcionariado. Entonces, claro, esa gente ya no estaba tan convencida de que el PP y el PSOE era lo mejor, ¿sabes? No podía seguir confiando. Y lo que planteó el 15M fue una situación que es un poco también de la que intenta partir Podemos, que es una crítica a las élites. O sea, pues nosotros hablamos mucho del arriba abajo, de las élites. Entonces, bueno, por hilar un poco lo que estamos, ¿no? Cuando se consigue ocupar la Plaza de Sol durante un mes, se consiguen poner mensajes muy, si recordáis, son mensajes muy concretos en los que estaba muchísima gente de acuerdo. O sea, más del 70% de la población española estaba de acuerdo con lo que se decía. Que era, no nos representan, no somos, o sea, bueno, las élites de banqueros y políticos, el sistema nos está expulsando, etc., ¿no? Varias reivindicaciones, sobre todo por parte de la juventud, ¿no? Porque es la gente, los jóvenes son la gente que ha sido expulsada del sistema, por decirlo así. Y todos esos temas que eran frases bastante cortas, pues claro, iba un político y le decían, ¿tú qué opinas de que tú no representes a la gente? ¿No? Claro, estabas rompiendo todo el esquema en el que, claro, yo soy político porque represento a la gente, ¿no? ¿Tú qué opinas que esta gente diga que tú no les representas? Son temas que, claro, o sea, crearon una crisis política bastante fuerte en el sentido este de representatividad, que ahora está intentando un poco ser llenada, ese vacío, por Podemos. O sea, si no hubiese salido Podemos y no hubiese pasado nada y siguiésemos con el turnismo, seguramente en las anteriores elecciones hubiese votado un 10% menos de gente o un 15%. Claro, nosotros hemos metido muchísima tensión política. Porque, bueno, lo que estamos viendo ahora con los pactos entre el PP y el PSOE es que hay muchas cosas que no podemos saber, que España no puede saber. O sea, España no puede saber lo del rey con Bárbara Rey, ¿sabes? Que ha habido que estar pagándole dinero a los españoles a Bárbara Rey para que se calle, o sea, para que esté callada. No sé cuánto fue, una barbaridad. Ya se ha empezado a oír algo del 23F que enseguida ha salido de los medios de comunicación porque de eso no se puede saber qué es lo que pasó. Y hay muchas cosas que no podemos saber. Entonces, el conseguir que se pueda hablar de esos temas, o sea, ya solo el pasar ese muro y conseguir situar un tema como central, hay que tener una fuerza ingente para conseguirlo. Y es porque lo que es el establishment, o sea, el establishment político de este país, que está construido sobre unos pilares, o sea, y es algo que no sé, seguramente me anime a escribir un artículo, ¿no? Sobre qué pilares son los pilares del régimen del 78, porque es algo de lo que nosotros hablábamos, pero ahora veis, se están viendo qué pilares son, ¿no? O sea, y uno de los pilares que se ha visto es la ley de amnistía del franquismo, de por qué no se va a poder juzgar a nadie del franquismo, ¿no? Eso es algo que el PP y el PSOE, de esto no se puede hablar. El tema del 23F va a ser algo de lo que no se puede hablar, el tema de la monarquía es algo de lo que no se puede hablar, y eso es lo que realmente ha sustentado. O sea, son los pactos entre el PP y el PSOE que han sustentado 30 años de política en este país. Y claro, son cuestiones que sobre todo hoy en día son incomprensibles. O sea, la ley de amnistía sobre el franquismo es algo incomprensible. O sea, ahora que ha pasado ya tanto tiempo, o sea, que ni siquiera nadie que cometiese delitos va a ir a la cárcel porque ya tiene más de 70 años, seguramente, es algo incomprensible que no se resaltan, o por lo menos se dé un cierre jurídico a ciertas cosas para que pues gente que todavía, gente que tiene familiares enterrados, etcétera, bueno, serían un poco los casos más graves, pues puedan tener un descanso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora se ha hecho un gran esfuerzo muy enorme con el tema de los atentados de Atocha, que se ha conseguido volver a reposicionar, que era un tema que durante 30 años no se hablaba. Prácticamente de los abogados de Atocha que
que fueron asesinados por, bueno, diría fascistas, no sé exactamente si eran de la Falange o qué, ¿no? Y bueno, a esa gente se le condenó y ya, bueno, estaban todos en libertad en 15 años, ¿no? Es bastante, porque normalmente hay gente a la que se deja en libertad mucho antes, ¿no? Pero me refiero a que posicionar temas es algo que cuesta muchísimo, porque estás luchando contra un entramado de medios de comunicación que está viviendo de la subvención, o sea, que es parte de esa red clientelar, etc. Bueno, voy a pasar porque ya me he enrollado mucho con este tema. Yo me pregunto un momentito más estando de acuerdo en todo lo que conllevas. Yo te quería hacer una pregunta un poco a nivel municipal. Tu opinión sobre el agradecimiento cuando un círculo o algo hace una petición al ayuntamiento indirectamente o elevárselo al círculo, eso se hace. La comunicación a la hora de agradecer públicamente, ¿es buena o es mala? ¿Tú te refieres a agradecer al ayuntamiento? Te voy a poner, te lo digo porque lo tenemos ahí, ya que estamos hablando de comunicación. Nosotros hemos mandado 4 notas de prensa pidiendo una serie de cosas. Sí. Al mes, ayer salían unas notas de prensa que el alcalde estaban mirando para poderlo realizar. Nosotros pensamos, bueno, pues igual es comunicativamente bueno salir a los medios diciendo que dando las gracias al ayuntamiento pues, para atender las peticiones, aunque ellos no. Eso... Sí. A ver, yo ahora mismo, o sea, siguiendo un poco, porque sí que sé más o menos, o sea, nosotros nos mandan todas las notas de prensa que salen y tal, entonces más o menos sí que sé un poco lo que habéis estado haciendo en Camargo. Yo creo que es bueno, y te voy a decir por qué, ¿no? Porque lo que intentáis, o sea, lo que no sé si es lo que intentáis conscientemente, inconscientemente, o un poco lo que sí que se puede conseguir es la sensación de que sois un agente político relevante a pesar de no estar dentro del ayuntamiento, que estáis posicionando temas que el ayuntamiento considera que son buenos y que tienen que resolver, etcétera, y que se están resolviendo gracias a vosotros. Entonces, o sea, la estrategia un poco esa de plantear que marquéis la agenda del ayuntamiento es buena, ¿sabes? Os estáis posicionando como una fuerza relevante políticamente. Luego, hombre, esto no es algo que, o sea, no es algo que digas siempre va a ser así, o el otro se va a aprovechar más, o lo que sea. Te digo, si tú considerabas que era conveniente el agradecimiento, o igual desde un plano psicológico igual resulta... Yo creo que sí. O sea, ahora estamos en un... O sea, sobre todo a nivel municipal, como no tenemos presencia en ayuntamientos y demás, estamos en una situación un poco extraña que no es... O sea, es extraña porque, claro, casi toda la teoría política o todo lo que se sabe políticamente está basado en lo que era España antes y cómo funcionaba España antes. Somos una fuerza política de ámbito estatal y autonómico que no tiene presencia en los ayuntamientos. En Cantabria, en ninguno prácticamente. Bueno, igual Bezana es el que más presencia tenemos, que tenemos uno que es de Podemos, ¿no? O sea, es que ahí hay una identificación un poquito más fuerte. Entonces, claro, tenemos un problema gordo, por ejemplo, en considerar que Izquierda Unida sea nuestro interlocutor. Por ejemplo, yo sé que en Camargo pues tenéis más relación igual con Crespo, ¿no? Obviamente con Marcelo y Jimena. La otra opción es intentar posicionar a las candidaturas municipales que han surgido como Podemos, que debido un poco a la dinámica que hubo en las municipales anteriores, pues es muy difícil. Bueno, Torrelavega también, la gente de Torrelavega es de Podemos, ¿no? De Torrelavega. Pero claro, por ejemplo, ahí es algo muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que, o sea, lo que se está haciendo en Castro, que creo que está funcionando bastante bien, es pues cada 2 o 3 meses intentar posicionar un tema. No desde el punto de vista de hacer oposición, porque en Castro está gobernando Castro Verde, sino de, bueno, esto es un tema importante que hay que resolver. Casi todos los problemas de Castro no son problemas que se puedan resolver desde el ayuntamiento, sino desde el gobierno de Cantabria.
que no interesa resolverlos porque para casi todos los partidos de Cantabria, pues Castro es algo que no interesa. O sea, no interesa porque tiene muchísima más influencia del País Vasco que de Cantabria, es más difícil llegar ahí con el mensaje de Cantabria, y sobre todo cuando tú haces la oposición, que se ha construido mucho, Cantabria opuesta al País Vasco, pues Castro es más del país, es como casi el País Vasco, ¿no? Entonces no interesa invertir en Castro porque no van a tener rédito político, y claro, nosotros posicionamos temas de temas de que no está el tema de saneamiento bien, el agua no es buena, claro, todo eso, bueno, ahora creo que está el PSOE con el Instituto Hidrográfico, no lo van a solucionar, claro, luego cuando lleguen las elecciones municipales, pues le vamos a dar al PSOE palpero, ¿no? Porque le vamos a decir, mira, no habéis solucionado nada. Pero, bueno, es importante eso, que intentéis posicionar temas, yo creo que me parece un poco lo mejor, y sí que lo de agradecer es bueno por eso, porque generas un poco esa dinámica de complicidad con el ayuntamiento e intentas, pues eso, o sea, marcar la agenda en cierto sentido, y que es un mensaje que nos va a comprar el PP. O sea, este también es un poco importante porque tenéis que pensar que aquí hay varios actores y que si tú pones un mensaje y todos te lo rechazan, es más difícil imponerlo, ¿no? Pero si tú dices que Podemos está imponiendo la agenda en el Ayuntamiento de Camargo, el PP va a decir que Podemos está imponiendo la agenda en el Ayuntamiento de Camargo, bueno, Ciudadanos creo que no se presentó ni nada. No se presentaron. Y me refiero a que es eso, ¿sabes? ¿No? Que a la vez ya varios tal, ¿no? Es un mensaje que podéis posicionar. También es un mensaje que podéis poner ejemplos, o sea, también este es un poco el arte, ¿no? De todo esto. Si tú consigues poner un ejemplo a la hora de posicionar un mensaje, es algo que va a llegar mucho más que si no lo haces, ¿no? Entonces ese es casi todos los mensajes es esto ocurre por tal, y entonces no sé qué, ¿no? Entonces, parte del mensaje es abstracto, es los políticos, bueno, por ejemplo, hay un Ministerio de Energía para poder colocar los políticos en los consejos de administración cuando se jubilen, y por eso el precio de la luz está tan alto, ¿no? Ese es el mensaje que va más o menos un poco caricaturizado, pues podemos dar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues eso, cuando hacéis mensajes basados en lo concreto, pues tienen mucho más posibilidades de llegar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Voy a intentar ir acabando. Esto será es un poco lo más complejo, estas dos últimas partes. Entonces, lo que tenéis que pensar, bueno, no sé cómo plantearlo. ¿Habéis visto? Ahora hay una película en el cine que es La Llegada. No sé si alguien la ha visto. Tengo pendiente. Pues te voy a fastidiar un poco. Bueno, hay varias teorías, ¿no? El idioma como lengua, ¿no? O sea, el español, yo creo que un poco del País Vasco, pues el euskera, ¿no? El inglés, etcétera. Se defienden mucho a nivel cultural porque, bueno, lo que se plantea, y también es algo que está un poco extendido, es que conforman una especie de manera de pensar, ¿no? Incluso las propias palabras tienen una importancia muy fuerte, significan cosas diferentes. Hay varios estudios que dicen, bueno, esto ya es política internacional, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que ponían un ejemplo de Mandela, ¿no? Que cuando iba a hablar con líderes políticos extranjeros, les hablaba en su idioma. ¿Por qué? Porque cuando a ti alguien te habla en tu idioma, es más fácil que tú, bueno, no sé si pienses, y creo que sí, pienses y reacciones de manera emocional que si te hablan en otro idioma. Y hay varios estudios lingüísticos que más o menos lo demuestran, ¿no? Que ante ciertas frases o problemas matemáticos 50-50, ¿no? Que la respuesta debería ser 50-50, cuando se hacen en tu idioma, pues eso se descompensa porque incluyen componentes emocionales. Entonces, un poco la idea que quiero trasladaros es que
nuestro propio idioma, y ya no digo más, todas las cosas, como está organizada la sociedad y demás, conforman una especie de estructuras de pensamiento, ¿no? Esto igual viene un poco el estructuralismo, ahora está un poco en decadencia, ¿no? Pero bueno, o sea, el marxismo, el estructuralismo, todo esto. Entonces, bueno, lo que viene a decir es que nosotros tenemos una especie de formas de pensar que nos vienen a través del idioma, de nuestras costumbres, y bueno, a nivel psicológico o neurológico te dirán que se adquieren entre los 3 y los 7 años y no sé qué, ¿no? Pues está bastante estudiado, pero bueno, lo que quiero que os quedéis es, hilando un poco el tema de los símbolos, es que todos tenemos una especie de formas de pensar más o menos estructuradas, que nosotros compartimos muchas de esas estructuras porque pertenecemos a la misma sociedad, y bueno, los grupos en general se conforman en base a eso, y que cuando ocurre algo, o nos dicen palabras, o analizamos cosas, lo que hacemos es, más o menos, como procesar eso a través de todas nuestras estructuras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que pone ahí, ¿no? La manera de interpretar lo que ocurre es aprendida y tiene una estructura, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿No? Porque prácticamente todo lo que hacemos de la comunicación y demás se basa en que cuando nosotros hagamos un mensaje, eso va a ser procesado por unas estructuras que son cambiantes, ¿no? Por eso el tema de los marcos es importante, porque lo que vas instalando y son mensajes subliminales, son estructuras o formas de pensar, que hay muchas, ¿no? Y es algo también común que está ahí en constante pugna. Entonces lo que es importante, y esto tiene que ver, seguro que lo habéis oído y demás, que un poco lo que tenemos que intentar es contar historias, ¿no? ¿Por qué es importante lo de contar historias? Aquí hay un académico ruso, que creo que es Prop, no, es Prop, me he equivocado. Bueno, ya lo corregiré, Prop, creo que es. Que el tío este lo que hace es analiza todos los cuentos para niños y escribe un libro que es la estructura del cuento, ¿no? Es un tostón de libro, o sea, no os voy a decir que lo leáis. Pero podéis hacer una cosa que es buscar en la Wikipedia. ¿Por qué os voy a decir esto? Pues la Wikipedia aparece un resumen. No, lo que hace Prop es, al analizar todos los cuentos para niños, lo que hace es, bueno, pues todos los cuentos para niños siguen una especie de estructura simbólica. Creo que hay 32 pasos, ¿no? Entonces el cuento, o sea, y lo que dice es que puede seguir varios de estos pasos, no tiene por qué seguir todos, pero hace que se cuente una historia. Y las historias son mucho más fáciles de recordar para la gente que palabras, que datos, etc. Y muchas veces, cuando intentas preparar ya contenidos más complejos, hay que recurrir a este tipo de cosas. Hay un ejemplo en Podemos que a mí me ha parecido que se engloba muy concretamente a esto. Bueno, así un poco genéricamente, ¿no? Pues los cuentos que contamos en Podemos tienen un héroe, ese héroe, bueno, en principio sería Pablo Iglesias, que es el líder, y tiene ayudantes, que son el resto de gente. Bueno, esto lo explico un poco caricaturizado, pero lo que tenéis que pensar es que cuando nosotros vamos a contar una historia, la gente lo va a interpretar con sus estructuras mentales, que en general son estas, porque son los... O sea, bueno, la explicación un poco así sencilla es, son estas porque llevamos leyendo y escuchando cuentos infantiles toda nuestra vida. Y son estructuras con las que hemos crecido y demás, ¿eh? Lo mismo, o sea, esto no es el santo grial que explique todo, pero es una manera que llega. O sea, que llega porque cuando cuentas una historia y la gente lo procesa bajo esas estructuras, pues tú la cuentas para que la gente procese que Pablo Iglesias es el héroe, que este es el villano, que estos son los problemas, estas son las superaciones, etc. Entonces, si os acordáis, cuando fueron las elecciones catalanas, que hubo un mal resultado por parte de Podemos, las 2 semanas siguientes Pablo Iglesias estuvo yendo a entrevistas, no de tanto carácter político, sino un poco más personal,
en la que él decía que él estaba cansado porque él no podía compaginar toda la actividad política de España con la del Europarlamento, etc., ¿no? Entonces lo que estuvimos haciendo es explicar que Pablo Iglesias había perdido esa batalla de las elecciones catalanas porque estaba cansado, pero que cuando superase los motivos de estar cansado, que era estar en el Europarlamento, él iba a ganar la batalla. Ese es un poco el cuento que nosotros contamos, y fue un cuento muy efectivo. Entonces esto es muy importante y es muy difícil, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotros, que tampoco somos profesionales, que somos más activistas que profesionales, cuando tenemos cuando perdemos una batalla nos venimos abajo, pero lo que hay que hacer cuando pierdes es explicar por qué has perdido, cuando ganas es explicar por qué has ganado. Y sobre todo cuando ganas, también hay una cosa que es muy importante, que es que consigas plasmar el símbolo de tu victoria. Por ejemplo, bueno, nos contaban, ¿no?, que el símbolo de la victoria, por ejemplo, en Andalucía era conseguir que Chávez y Griñán pues se dimitiesen, ¿no?, que estaban imputados y tal. O, bueno, el símbolo de victoria en Madrid fue quitarle la alcaldía a Esperanza Aguirre, que es la bruja malvada del norte, bueno, del centro en este caso. Y todos esos símbolos, o sea, son muy importantes porque es lo que cierra la historia y lo que hace, pues, fueron felices y comieron perdices, ¿no? Ese es el símbolo final. Entonces, ese es algo que, bueno, pues cuando hay mensajes elaborados, hay que pensar un poco en eso, ¿no? O cuando tengamos que explicar cosas que nos viene mal explicar, o cosas que no hemos ganado, pues no sé qué. Y esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo va a interpretar la gente cuando le contamos el cuento. Pues con el ejemplo de las catalanas. Pues aquí tenemos el héroe, que es Pablo Iglesias, que tiene unas adversidades, que por eso no ha conseguido derrotar al mal, ¿no?, por decirlo así, pero ha superado esas adversidades y ahora está preparado para la lucha final, para derrotar al malvado PP, ¿no? Lo contamos así, yo os lo cuento así un poco de manera caricaturizada, pero lo que tenemos que, o sea, un poco lo que pensamos es, cuando nosotros contamos esta historia, la gente lo va a entender así. Un poco, pues, bajo sus esquemas mentales, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar ya a un poco lo más complejo de hoy, ¿no? No sé si avanzaremos más, que es una estructura mental que es con la que se gestiona un poco el posicionamiento político, ¿no? No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Pero todo lo que he dicho hasta ahora, que es una especie de que nosotros pensamos con estructuras, con símbolos, etc., queda un poco reflejado en esto, ¿no? Bueno, la base un poco de esto, pues, la teoría un poco de hegemonía de Gramsci y demás, lo que quiere decir es que, o sea, lo que te viene a decir, bueno, casi todo lo de Podemos, la teoría de Podemos se basa un poco en esas teorías comunicativas y políticas. Y este es un cuadro que bueno, relaciona como varias posiciones, ¿no? Os lo voy a ir explicando, ¿vale? Aquí hay 4 posiciones fundamentales, que serían, bueno, las 2 principales son el bien y el mal, y las siguientes son el no mal y el no bien. Este es una especie de cuadro de estructura de pensamiento en lo que se basa un poco, pues eso, las teorías políticas de hegemonía y demás, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro interés será estar en el bien, ¿no? Que todo el mundo nos perciba como que somos el bien. Vale, entonces, es también bastante importante el resto de elementos, ¿vale? O sea, las líneas, porque lo que te viene a decir es que el bien y el mal, pues, son contrarios, ¿vale? El bien y el no mal son complementarios. Y luego, pues, el bien y el no bien son contradictorios y el mal y el no mal son contradictorios. Vale. ¿Qué es un poco a nivel general en lo que estamos luchando? O lo que se ha luchado precisamente. En que la gente considere, bueno,
esto es que hablamos desde la perspectiva de Podemos, ¿vale? Quiero que os quede claro que desde la perspectiva del PP lo que van a hacer es invertir este cuadro y ponerse ellos en el bien y a nosotros en el mal, ¿vale? Entonces, esto se gana cuando la gente te ve, o sea, cuando tenemos una mayoría social que vea que Podemos es el bien. Y una mayoría social, hoy en día estaríamos hablando 10 millones de personas. 10 o 11. Vale. Lo que nosotros estamos luchando es porque la gente nos vea que Podemos es el bien, que PP es el mal, y lo que estamos luchando es que el PSOE fuese el no mal y Ciudadanos fuese el no bien. Eso es por lo que estamos luchando, ¿vale? Seguramente ahora cambiemos de estrategia. Vale, lo que nos van a decir, lo que más o menos quiero deciros es, esta es una especie de estructura de pensamiento general, ¿no? En la que la gente toma decisiones dicotómicas, ¿no? No sabemos por qué, lo de el blanco y el negro es algo que funciona muchísimo y esto bueno, esto es malo. Por ejemplo, igual uno de los grandes problemas que ha tenido Hillary es que cuando dices que Trump es malo, nadie era capaz de decir que Hillary era buena, ¿no? Ese es seguramente el gran problema político que ha tenido Hillary en las elecciones. Entonces, esto es un poco importante y bueno, creo que trabajaremos un poco más sobre esto. Una de las cosas que yo os quería proponer era que pensaseis en vuestro municipio cómo se puede reorganizar o cómo situar a los partidos políticos en este cuadro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ni siquiera vamos a estar en el bien y en el mal, ¿vale? Ahora mismo estamos, sobre todo en Cantabria, que no tenemos tanto, y en las municipales que estará el PRC y en las autonómicas que estará el PRC, nosotros no nos vamos a poder situar ni en el bien ni en el mal y vamos a tener que situarnos en posiciones subalternas, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que seamos capaces de interpretar bien las relaciones con el resto de otros actores. ¿Por qué? Porque si no estaríamos haciendo lo que se ha llamado, bueno, en términos de pactos, serían pactos en natura, ¿no? ¿Cuál es el problema del PSOE hoy en día? Bueno, el problema del PSOE tiene varios. El problema del PSOE es que si nosotros nos conseguimos situar en el bien, a ellos les posicionamos en el no mal, ¿vale? Sería eso de, bueno, yo voy a votar con la nariz tapada y votar PSOE, porque es lo no malo, ¿no? Sería un poco esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si el PP es el mal y el PSOE es el no mal, el PSOE nunca puede pactar con el PP porque son contradictorios. ¿Qué pasa? Cuando el PSOE pacta con el PP, o sea, el PSOE tiene muy difícil situarse, bueno, en este caso, en el lado de la izquierda, ¿no? Ahora, pues bueno, están haciendo un esfuerzo vigente comunicativo de convencernos de que están haciendo oposición y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en el país del blanco y el negro, que es España, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber hacer bien ahora en Cantabria, que somos una posición subalterna, tanto a nivel autonómico como municipal? Pues jugar bien nuestras relaciones. Jugar bien nuestra relación con el PP y con nuestra relación con el PRC. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora una de las cosas que nos está un poco perjudicando es el tema este de los presupuestos y estar un poco más confrontación con el PRC. ¿Por qué? Porque lo que no podemos plantearnos realistamente es que vayamos a tener mayoría absoluta en Cantabria. Entonces tenemos que jugar al juego político, que sería intentar situar a todos los partidos políticos en este mapa y posicionarnos nosotros y jugar a que ellos sean incapaces de tener las posiciones que tienen. O sea, nosotros el mayor logro de Podemos, en el fondo, ha sido conseguir sacar al PSOE de su posición. Y ha pasado lo que ha pasado, ¿sabes? Bueno, el PSOE nos odia mucho, muchísimo. Y... Tengo que ir, tengo el coche... Vale. No, vamos a acabar ya, ¿eh? Y ya veré el vídeo de Agustín. Y la importancia un poco de esto es lo que... Ahora voy. Pero es que si no me monta el coche... ¿Vas a volver aquí? No. Pues nada, me vale. había dado Luis que Yo iré como... recogiera el 6 meses. Vale.
entonces tú. Y mañana le das canciones también de aquí del chiringuito. Perdón, Entonces, bueno, la idea general es eso, que la gente más o menos cuando piense en las posiciones, bueno, esto yo lo estoy planteando en términos muy genéricos de partidos políticos, pero también esto vale para cualquier posicionamiento de cualquier tema, Y también es interesante muchos posicionamientos sobre temas, hay posiciones que están sin cubrir, por decirlo así, ¿no? Ahora no se me ocurre ningún tema, ¿no? Pero bueno. Mira, por ejemplo, ahora que hay un tema que está un poco así de moda, que no es muy importante, que es el de la maternidad subrogada. Porque a mí me interesa bastante. Pero, es un tema que bueno, el mayor problema, hay varios temas en este país, este es uno de ellos, igual la prostitución es otro, el tema del consumo de drogas es otro, que no se han regulado porque no se sabe muy bien cómo regular, porque no hay posiciones hegemónicas, ¿no? El tema de la maternidad subrogada es un tema bastante, no sé si reciente, o que ha entrado en España hace poco, y no se sabe tampoco ni cuál es el bien, ni cuál es el mal, etc., ¿no? Ahora, últimamente salió que Pepe iba a hablar de esto en su ponencia, en su congreso y tal, y seguramente, en cuanto alguien se mueva, por decirlo así, porque aquí el problema es, en cuanto alguien se mueva, ¿qué va a hacer la gente, no? O sea, porque tú puedes decir, venga, vamos a regular la prostitución, y ya te van a empezar, eso no se puede hacer, eso es antimoral, no sé qué, yo no quiero que tal. Bueno, por ejemplo, en el de las drogas ha pasado mucho eso, ¿no? Vamos a intentar regular el consumo de cannabis, y sale cortada. Yo no quiero que mis hijos consuman drogas. Pues te crean un marco discursivo en el que si regulas el cannabis, para que veáis un poco todo lo que os he explicado, ¿no? Si regulas el cannabis, tus hijos van a consumir drogas, es malo, ¿no? Así es un poco como se van construyendo las posiciones. Entonces, claro, este es un tema, pues eso, que políticamente ahora mismo está sin cubrir ninguna posición, y el tema de las drogas, pues ahora mismo sería, las drogas son malas y lo bueno es prohibirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo te posicionas ahí? Pero bueno, a nivel general, y un poco lo que yo creo que podemos intentar hacer es que en nuestros municipios pensemos qué posiciones ocupamos ahora y sobre todo luego analicemos las relaciones, no solo nuestras, sino del resto de partidos, ¿no? Porque la gran clave de la política y la gran clave, o sea, el gran éxito un poco de Podemos, dado que era imposible gobernar con el PSOE, porque tristemente el PSOE no quería gobernar, ¿no? Porque es algo ha ocurrido algo muy extraño, ¿no? O sea, el PSOE tenía un secretario general al que no se le iba a permitir gobernar por temas internos de partido, ¿no? Entonces, hay gente que está intentando plantear que se podía haber gobernado con el PSOE, haber dado gobierno al PSOE, pero el PSOE nunca quiso gobernar realmente. Entonces, una de las estrategias que vamos a tener a partir de ahora es destruir la posición del PSOE, seguramente del no mal, por decirlo así. Y la vamos a destruir diciendo, vosotros estáis pactando con quien vosotros decís que es vuestro contrario, o es vuestro contradictorio, o vosotros que sois complementarios a nosotros. Y eso lo podemos decir porque, si os acordáis, antes de las elecciones, el pacto postelectoral más deseado por todos los españoles era PSOE y Podemos. Y el PSOE fue en contra de ese pacto postelectoral. ¿Vale? Eso es algo que puede hacer mucho daño al PSOE. Eso, por ejemplo, ocurrió en el País Vasco. El PSOE pactó con el PP para gobernar en contra de la voluntad del 90% de los vascos. En las siguientes elecciones, bueno, las siguientes no, o sea, 8 años después de esa decisión, que han sido estas elecciones pasadas, el PSOE y el PP, 10% de votos cada uno, o sea, estuvieron gobernando hace 8 años, bueno, sería hace 4, entre 8 y 4, y ahora son residuales.
totalmente. Y ahí es un poco donde hay que jugar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Euskadi, por ejemplo, ahora podemos entrar un poco a cogobernar o participar en el gobierno del PSOE y del PNV, sobre todo porque no interesa nada, o sea, no les interesa que el PSOE tenga la legitimidad de gobierno junto con el PNV. En el País Vasco, sobre todo, bueno, aquí también, en Cantabria, en el País Vasco era PNV y PSOE, en Cantabria era PRC y PSOE, ¿no? Ha sido un poco a nosotros tampoco nos interesa que haya esa asociación. Bueno, no nos preocupa tanto porque ya esa asociación de PRC y PSOE ya no es hegemónica, o sea, ya no es mayoritaria socialmente, mayoritaria representativamente, y todo hace indicar que no lo va a ser ya en el futuro. En el País Vasco tampoco. Pero claro, sobre todo en el País Vasco, en el que yo creo que Podemos tiene una capacidad de consolidar muchísimo más la situación el espacio del PSOE, precisamente porque el PSOE pactó con el PP, ¿no? Eso ha ocurrido en el País Vasco y ha ocurrido en Navarra. Se está jugando un poco a quitarles de esa posición. Y esa es un poco o sea, en este mare magnum político, que es ahora la política española, esta va a ser un poco el gran método de ataque y defensa. O sea, el mayor ataque que le hemos hecho al PSOE, en el fondo, ha sido decir: ¿por qué no gobernáis con nosotros? ¿Por qué no cumplís con esa relación de complementariedad que decís que hay entre vosotros y nosotros? Claro, al no cumplir con eso, ¿sabes? Pues mucha gente del PSOE, seguramente el 70% de los votantes del PSOE, no lo comprenden, ¿no? Eso no quiere decir que el 70% nos vaya a votar a nosotros. Eso quiere decir que el PSOE tiene una crisis de legitimidad en ese sentido. Y ahora les preguntamos: ¿por qué, si vosotros decís que sois contradictorios al PP, estáis llegando a pactos con ellos en vez de con el resto de fuerzas con quien decís que tenéis más en común? ¿Sabes? Al plantear esas dos cuestiones, lo que estamos atacando es esa posición que tiene la gente en su mente de el PSOE es esto, el PP es esto, etc., ¿no? Y bueno, esto rompe un poco, o sea, esto que lo he explicado así, en España es muy importante porque tenéis que pensar que toda la manera de pensar la política representativa ha estado gobernada porque el PSOE estaba en el bien y el PP estaba en el mal. Entonces, al romper esto, lo que estás quebrando es la forma en la que se ha explicado la política durante todos estos años. Por eso está una frase que se ha dicho: hemos acabado con el turnismo, porque hemos acabado con esta forma de interpretar la política. Otra de las cosas que se han dicho es que las élites tenían que elegir entre seguir con esta forma de entender la política, turnismo o gobernabilidad. Y han apostado por gobernabilidad, que es pasar el PP al otro lado. O sea, pasar el PSOE al lado del PP. Y ahora, pues gran parte de la batalla comunicativa va a ser esto. Y bueno,